Hola Iglesia Palabra Pura, ¿cómo están? De nuevo volvemos por razones técnicas, a veces me toca parar de hacer esto. Les estaba diciendo que en el último en vivo que hice, les dije, voy a hacer una encuesta para ver si dejo los en vivo para un grupo cerrado o lo continúo dejando abierto. Muchos de ustedes dijeron que lo dejara cerrado y muchos más dijeron que lo dejara abierto. Hoy estuve en una reunión con la junta directiva de la iglesia y de hecho tocamos uno de los puntos, fue hablar sobre este tema de los en vivo, donde yo les mostraba a ellos el corazón del por qué se estaba haciendo estos en vivo, y era para dirigirnos hacia los miembros de la iglesia y que ellos pudieran tener una información actualizada de qué era lo que iba pasando a medida que van pasando las semanas y las noticias, cómo esto nos está mostrando la Biblia, los tiempos en los cuales estamos viviendo en este momento. Pero les hacía la pregunta a los de la junta directiva, el cual les preguntaba: ¿ustedes creen que las personas de la iglesia están viendo estos en vivo? Y me respondieron que muchas personas de la iglesia no tenían internet. Y es ahí donde en realidad pues me da mucho pesar o me da mucha pena, porque en realidad mi primera responsabilidad es con los miembros de la iglesia. Y la idea de los en vivo era obviamente darles a los miembros de la iglesia una información actualizada. Pero sucede que si varios o muchos de los miembros de la iglesia no tienen internet, entonces se están perdiendo de toda esta enseñanza que yo preferiría entonces darla en la iglesia, si este es el caso. Aunque a veces, como podrán haber visto ustedes, hay en vivos que han alcanzado algunos 50,000 views, otros 40,000, otros pocos, por ahí 8,000, 7,000, 5,000, 3,000. Y a mí me encanta que la palabra de Dios salga, pues obviamente públicamente, así como tenemos todos nuestros audios que los tenemos libres para las personas que en cualquier parte del mundo deseen escuchar la enseñanza o un estudio bíblico. Hay 220 audios libres que pueden encontrarlos en www.iglesiapalabrapura.com y ahí los pueden descargar, pero los en vivos en realidad los estoy haciendo para personas de la iglesia. Así que cuando me dijeron los de la junta directiva que en realidad muchas personas no tienen internet, pues en realidad tengo que reconsiderar si sigo haciendo pues estos temas así. Ya les iré informando qué vamos a hacer. ¿Por qué el de hoy? ¿Por qué dijimos hacer un mini en vivo? Y lo puse como noticia de última hora. Una noticia de última hora. Me parece que lo que está pasando, les dije a ustedes, que el mundo se está dividiendo. Y les dije también la señal que había sido Donald Trump. Les estaba hablando acerca del profesor que estuvo en una reunión en Nueva York con 1,000 representantes de la iglesia de los Estados Unidos, ¿lo recuerdan? Y cuando Donald Trump dijo lo que dijo acerca de la enmienda Johnson, que espero que la recuerden, de la enmienda Johnson, que él fue como el único en realidad que como que aplaudió, se emocionó y vio que el resto de la gente se quedó como incómoda. Incómoda, y decía él, la conclusión del por qué se ponen incómodos es porque ya se metieron en unas posiciones en que no se infiltran en situaciones polémicas y ya están conformados con sus ministerios o con sus iglesias y no quieren tocar ciertos temas para no ir a perder de pronto membresía y no ir a perder de pronto dinero, porque si perdemos membresía entonces se va a perder el dinero. O sea que de hecho entonces está mal la intención de por qué está el ministerio, porque nosotros no tenemos que tener un ministerio que sea gigante y con la palabra de Dios diluida, sino que tenemos que decir la palabra de Dios como es, y que los que vengan ellos verán si se quedan o se van.
pero nosotros no podemos pintarle de moñitos y de colores las cosas a la gente para que por favor, ay no, por favor, no se vaya, como sucedió por ejemplo en Iglesia Palabra Pura, que apenas empezamos a tocar temas políticos, como fuimos bien tajantes y bien fuertes, mucha gente se fue y pues mejor para mí que se vayan. El que no resiste la palabra de Dios, bien pueda, la puerta está abierta, pero la palabra de Dios hay que decirlas como es, y la palabra de Dios tiene que afectar todas las montañas de la sociedad, como hemos visto acá, que vimos qué es lo que dijo Jesucristo y cuál fue el mandamiento para los seguidores de Cristo. Fue ir y discipular a todas las naciones, y la gente creyó que esto simplemente era ir y discipular a los de la iglesita. No, ir a discipular todas las naciones. O si miramos en el libro de Hechos, el apóstol Pablo entonces, ¿qué hacía en una isla cuando fue con Bernabé? Que decía Bernabé y Saulo, que llegaron porque él le fue a hablar al procónsul, le fue a hablar de la palabra de Dios, y al lado del procónsul había un hechicero que no le dejaba creer la palabra de Dios. Pero Pablo, ¿a dónde está dirigido? Pablo está dirigido al de la política, porque si llega a cambiar la forma del gobierno una persona que entienda la palabra de Dios, entonces la política de la nación empieza a cambiar. Entonces, por eso la palabra de Dios tiene que afectar todas las montañas de la sociedad. Y vimos de hecho las 7 montañas de la sociedad, que es una maravillosa enseñanza. De hecho, Rafael la dijo hace 3 semanas. ¿Recuerdan las 7 montañas? Una era la política, una montaña de la sociedad, la política. Otra montaña de la sociedad son las artes y el entretenimiento. Por ejemplo, sería lo que es la televisión, la radio, los deportes, artes y entretenimiento. Otra montaña de la sociedad es la familia. Otra montaña de la sociedad son los negocios. Otra de las montañas de la sociedad son la educación. Otras son los medios de comunicación. Y la otra es, siempre me queda faltando una. La otra es, bueno, a ustedes les va a tocar revisar porque siempre que las voy diciendo, a veces digo la una y otras veces no digo la otra. Entonces, era, a ver, política, la iglesia. La iglesia era la 7ª montaña de la sociedad. Entonces, ¿qué había que hacer? El cristiano, por ejemplo, miren a estos jugadores de fútbol de la selección Colombia. Miren estos 3 jugadores que metieron el gol. Miren, por ejemplo, cómo se influencian todas las montañas de la sociedad cuando una persona ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. No dice, es que yo soy un duro, es que yo soy el mejor, es que yo soy... No, decían, por la gracia de Dios es que hicimos esto. Por el favor de Dios es que hicimos esto. Dios está con nosotros, Cristo en nosotros. Por lo tanto, estos jugadores en la montaña del arte y el entretenimiento están exaltando el nombre de Jesucristo, y hay gente que está en la cima de la montaña. Lo mismo pasa en las otras montañas. Si nos vamos a un negocio, por ejemplo, ustedes dirán, ¿cómo un negocio? Un negocio, por ejemplo, como Starbucks. Starbucks es una cadena completamente liberal, es una cadena completamente a favor del aborto, es una cadena completamente a favor del matrimonio homosexual, a favor de la perdición, mejor dicho. Entonces ellos utilizan parte de sus ganancias para financiar estas ideologías que esa cadena tiene. O sea, ¿qué pasa? Son montañas como la montaña de los negocios, que no están estos negocios para exaltar el nombre de Dios o para ayudar el nombre de Dios, sino de hecho para traerlo abajo. Por eso miramos a Chick-fil-A. Si ustedes han visto los posts de Facebook, Chick-fil-A es una compañía muy famosa, como decir un McDonald's, pero Chick-fil-A está en todo Estados Unidos y es una compañía de una familia cristiana. De hecho, Chick-fil-A tiene todos los domingos está cerrado, porque ellos animan a todos sus empleados a que los domingos deben ir a la iglesia. Por lo tanto, en todo Estados Unidos, Chick-fil-A está cerrado los domingos. Y además, ellos son promotores del matrimonio como Dios manda entre hombre y mujer. Están en contra del aborto, así que esta cadena, Chick-fil-A, utiliza sus finanzas
muy gran parte de las finanzas para financiar que el nombre de Dios sea exaltado. Por eso les digo, son diferentes montañas. Ya miramos, por ejemplo, una del deporte, ya miramos una, por ejemplo, como de los negocios. O ahora la política. Lo que estaba pasando en la política, por ejemplo, de los Estados Unidos, ustedes ya lo saben, gravísimo, completamente gravísimo. De hecho, se sabe que Hillary Clinton, su religión, lo que sigue es el espiritismo. Hacían sesiones de espiritismo en la Casa Blanca. O sea, vienen sucediendo cosas bien delicadas en el mundo, y por eso, si ustedes van a ver cuál es la ideología de Hillary Clinton, es apoyar el aborto hasta el 9º mes. ¿Qué es eso? Es casi como los sacrificios que ustedes ven en el Antiguo Testamento de estos reyes que adoraban a estos dioses y sacrificaban a los hijos, a los dioses que tenían en el Antiguo Testamento. Ustedes lo pueden leer perfectamente. Así que es exactamente igual. Ustedes pueden llamarlo derecho, lo que quiera. Esto es simplemente sacrificio de niños. Así de sencillo. Esto no tiene otro nombre. Pero la gente lo llama política. Pero ustedes no se dejen enredar. Por eso esta mujer estaba a favor del matrimonio homosexual. Estaba en contra ya de Israel. O sea, ustedes tienen que mirar que detrás de esto es un mundo espiritual que está tratando de manejar la mente, las masas, para controlar a la gente, para que no acepten al único Dios verdadero y que vengan a la transformación de sus vidas. Eso es lo que está pasando. Pero cuando Donald Trump fue profetizado, este profesor que yo les dije que estaba ese día en esa reunión en Nueva York, en la Torre Trump, de hecho de Donald Trump, estaban en esa torre, cuando fue ese silencio de los grillos, como me escribían ahora, que ese silencio que estaba así, un pastor, amigo de este profesor que les nombro, que pertenece a los profesores de Andrew Wommack, le dijo un pastor, dile al señor Trump qué es lo que Dios te ha mostrado a ti, díselo. Entonces dice que Donald Trump se dirigió hacia él y que se quedó mirándola así como mira a él, y que le dijo, pues, señor Trump, el Señor me ha mostrado que usted es el Ciro de Isaías 45. Entonces, que Trump se quedó mirándolo. Entonces este hombre abre la Biblia y le empieza a leer a Donald Trump Isaías 45. Y cuando le lee Isaías 45, Donald Trump se quedó mirándolo y le dijo, I like it, me gusta. Le dio la mano y él decía, yo quedé frío, pero yo sabía que Dios me había mandado una misión y se lo dije. Entonces, eso fue pues lo que pasó ese día. Y también le dijo, usted va a ser como un wrecking ball. Ustedes me dirán, ¿qué es esto? Un wrecking ball es algo así. Es esa bola que con toda la fuerza llega a una edificación o a lo que está montado y llega con todo ese poder, con toda esa fuerza, y a la velocidad que llega, pues, como lo mostraba acá, ¡pum!, tumba las cosas. Le dijeron, usted es un wrecking ball. Y eso es lo que ha pasado. Apenas este hombre lleva 1 año y medio. 1 año y medio, y todo, como les decía en varios en vivos, todo se está removiendo. Todo. No solo la política, sino todo. O sea, como que el mal está demostrando cuán mal es. Como que
el bien se está definiendo, se está radicalizando. Y el mal está mostrando como lo endemoniado que está. Por eso veíamos ahora con esta situación en la frontera, como el hermano de Jane Fonda, yo me imagino que ustedes saben quién es Jane Fonda, el hermano de él que trabaja en Hollywood, decía, deberíamos quitarle a Barron Trump, mucho niño de 11 años, dijo, deberíamos arrancarle, quitarle de las manos a Melanie, a ese niño, y meterlo en una jaula con un pedófilo. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Se está dividiendo, lo que yo les digo, se está dividiendo todo. O sea, se está mostrando los verdaderos colores de quién es quién. Todo esto está pasando ahora. Y en la iglesia también está pasando. O sea, la iglesia no se salva de esto. Esto va a pasar en todas las montañas de la sociedad y tenía que empezar por Estados Unidos y eso se riega y empieza a pasar en las demás partes. Pero esto es como un movimiento espiritual, es un movimiento espiritual como de los últimos tiempos, de lo último de los últimos tiempos. Y la montaña de la iglesia también le va a pasar. El día domingo yo estuve leyendo el libro de Apocalipsis, que es algo que les aconsejo que lo hagan. El libro de Apocalipsis tiene una promesa de bendición al que lo lea, al que lo oiga. Muchas de las cosas de Apocalipsis no las entendemos, pero ahí no dice, al que entienda, ahí está bendición. Dice, al que lo lea, al que lo oiga, hay bendición para esa persona. Entonces, yo les recomiendo que ustedes tomen el libro de Apocalipsis y lo lean y así mismo ustedes lo están oyendo porque ustedes lo están hablando y esa bendición que promete Dios por leer y oír ese libro va a ser adherida a la vida de ustedes. Por obediencia háganlo. Y yo el domingo lo estaba leyendo en mi casa en voz alta, empecé desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Y veía yo en las iglesias, cuando estaba leyendo acerca de las 7 iglesias, lo que Dios le dice a las 7 iglesias. En la mayoría decía, o en varias, te he dado tiempo de que te arrepientas. Pero si no te arrepientes, esto voy a hacer. Yo les digo que ese tiempo se ha llegado. El tiempo en que Dios ya ha tenido muchísima paciencia. Y en esta generación le tocó la bola de demolición. Gracias, Michael, el wrecking ball. Va a llegar la bola de demolición. Va a llegar para remover los cimientos de las montañas. Y para lo que esté abajo, para la gente que fue fiel, para la gente que ha sido radical, para la gente que se ha mantenido en la palabra de Dios, para la gente que está en el valle con Dios, el valle será elevado. Y para el que ha sido torcido, el que ha sido corrompido, el que ha utilizado su posición, hablemos ahora de la iglesia, el que ha utilizado su posición para hacer sus cochinadas, para utilizar financieramente a la gente, a la iglesia, para cambiar la doctrina para su beneficio económico, para esconder sus depravaciones sexuales, su homosexualismo, para hacerse que estoy aquí en una posición de la iglesia, pero resulta que sus vidas privadas son un desastre de pecado. Y todas esas máscaras que llevan tanto tiempo, el Señor les está diciendo que ya el tiempo se acabó. Ahora es el momento en que las montañas, el que está en los topes, el corrupto, el torcido, el que se puso ahí sin que Dios lo llamara, sea bajado. Acuérdense que ese versículo lo hemos visto, que lo torcido se enderece y que lo que está áspero se allane. O sea, llegó el momento. Y si ustedes han seguido los posts de Blaze Ministries, ustedes seguramente vieron un post en el que
aparecía este hombre, de pronto con la foto lo van a recordar. Este hombre, les voy a leer ahora completo porque en el post no lo puse. Esto fue la semana pasada, o bueno, hace 10 días, tiene fecha 20 de junio del 2018. Y dice lo siguiente: yo fui ordenado en la iglesia anglicana y estoy profundamente decepcionado. Ayer estaba muy interesado en oír lo que decía el reverendo Bihan, dar su nombre, hablando de cómo estaba llorando y dolido sobre lo que estaba pasando en la iglesia. Y en realidad yo me puedo relacionar con eso, porque he llorado en ver cómo la gente le ha dado la espalda a la autoridad de la Escritura. La iglesia anglicana no se está sometiendo a la Escritura y el Señor quitará su poder de allí. El Espíritu de Dios dejará a esta iglesia tradicional a menos que inmediatamente se someta a la Escritura y se arrepienta de su pecado. Voy a seguir. Estoy hablando como un evangelista, alguien que ha pasado los últimos 30 años tratando de ganar a los perdidos. Estoy aquí porque yo sé que no hay poder en el evangelismo a menos que haya sometimiento a la Escritura. Mientras yo estaba en la tarea del arzobispo que me envió para evangelizar, he visto yo mismo en persona cómo el reverendo Paul Bates de Liverpool estaba afirmando lo que estaba afirmando acerca de las relaciones sexuales del mismo sexo, que estaba bien. Esto es poner a la gente en el camino a la destrucción. Y yo no me puedo someter a un liderazgo que esté haciendo esto. Yo pienso que es una gran maldad decirle a la gente que está yendo al camino de la destrucción, decirles que ellos no están en ese camino. Decirles que están seguros, cuando en realidad lo que se viene es la ira de Dios porque no están seguros en ese camino. El camino de la destrucción en Gran Bretaña se está definiendo por dos cosas: por la tolerancia y por la permisividad. Como quien dice, usted puede hacer, está hablando de la iglesia, puede hacer lo que desee, puede pensar como le plazca. Y de hecho, estamos viendo a los líderes de la iglesia poniendo a la gente en este camino de destrucción. Así que es momento de distanciarnos nosotros mismos de esto. Es por eso que he renunciado a la comisión que el arzobispo me ha encomendado, por lo cual estoy totalmente triste y he llorado acerca de esto. Siempre había deseado servir con honor, con gran honor, al arzobispo que me apuntó a este ministerio. Pero tenerme que someter a un liderazgo de un hombre que es contrario a la Escritura es una agonía. Se ha perdido el sentido de lo que dice la palabra, porque la cultura en la que estamos se está volviendo cada vez más y más intolerante de lo que dice Jesucristo, de sus altos y santos estándares. Así que, ¿qué es lo que está pasando? Que estos líderes y estas personas en las congregaciones, ellos mismos están atraídos a personas del mismo sexo. O personas en la congregación están atraídos a personas del mismo sexo, o ellos tienen en sus miembros de la familia un sobrino o un nieto que le sucede esto, y por lo tanto ahora están emocionalmente envueltos y por eso tratan de cambiar las escrituras para hacerlo parecer que es correcto. A mí me pareció muy interesante esta carta
Esta fue el 20. Después vi una como el 25. Esta fue como vimos en England, en Inglaterra. Ahora vamos a ver una en Estados Unidos y dan el nombre y todo. Dicen, el pastor Andy Stanley, que guía una congregación de 30,000 personas en Atlanta, ha tomado la vocería diciendo que no se debe usar más la Biblia para ganar las almas, ya que la Biblia no es suficiente. Ha dicho que debemos ahora más bien confiar en la palabra profética y reemplazar las enseñanzas de la Biblia. Dice que no debemos interferir ahora con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos está llevando a hacer cosas diferentes a las que están en la Biblia. Ya dice, no podemos, esta Biblia es un libro divisivo, por lo tanto, solo voy a confiar en la guía del Espíritu Santo. 30,000 personas en Atlanta. Se llama Andy Stanley. Y resulta que después de que yo vi esto y que les dije en el último en vivo acerca de la enmienda de Johnson, recuerda que Donald Trump les dijo, les voy a quitar esa enmienda porque ustedes, pastores, ministros, van a tener que empezar a llamar las cosas como son y decir las cosas como, cuando y como lo diga la palabra de Dios. El temor se les va a tener que ir. O sea, esto es enviado de Dios, mejor dicho, por los tiempos tan difíciles o por los tiempos tan complicados. Es que ya no se puede decir que uno está viviendo en los últimos tiempos. Uno ya puede estar diciendo que está viviendo en la última hora. Entonces, les voy a leer ahora, un muy famoso evangelista publicó una carta y la hizo, pues obviamente la hizo pública, la subió el día viernes y yo hoy se las estoy leyendo y se las voy a leer. Le dicen a él, me dicen, usted parece ahora más un político que un evangelista. Así que yo le respondí a este predicador que me estaba diciendo eso. ¿Tú estás hablando en contra de las políticas que han destruido a nuestra nación? Y él dijo, no, ¿cómo haría eso? Perdería gente en mi iglesia. En otras palabras, le respondí yo, o sea que vos perderías miembros de la iglesia, así que el político eres tú, no yo. A mí me pareció esto fascinante, porque el que está no diciendo lo que hay que decir por miedo de que se le vaya la gente, ese es el político, que quiere tener gente ahí. No es que quiera tener la correcta doctrina o la correcta palabra o esto dice la palabra de Dios y lo siento, esto le dice y se quiere ir, pues vaya, se recuerdan a Jesucristo que fue bien fuerte en una predicación que estaba dando y los discípulos quedaron como asustados y él no dijo, ay no vengan, no me malentiendan, yo no quería decir eso, no, él no dijo eso. Jesús le dijo, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Bien puedan. Entonces, la palabra de Dios es bien real y que la estemos diluyendo y poniéndola como que aquí no está pasando nada después de todo lo que está pasando, está muy equivocado. Permítanme, yo termino de leer esta carta, porque hasta nombra a alguien que seguramente ustedes van a conocer. Yo voy a leer la carta porque esto es público, una carta público para los pastores de Estados Unidos. Dice, líderes cristianos notables, específicamente Max Lucado, han dicho que ellos no hablaron en contra de Obama, pero que ahora han escogido hablar en contra de Trump. Lucado ha dicho que encuentra a Trump una persona ruda
y siente que sus políticas de inmigración son políticas anticristianas. ¿Saben qué? Esto no tiene nada de sentido. Obama estaba poniendo a los hijos de este país bajo la deuda. Obama fue el más hostil presidente en la historia de este país en contra de la Biblia. Obama dio el matrimonio entre el mismo sexo y peleó por retener el aborto hasta el 9º mes. Obama abrió una caja de Pandora de que tú tienes que ser políticamente correcto. Empezó a definir lo que es racista y ahora el que es racista ya no es racista y el que es fascista ya no es fascista. Obama es por quien ahora nuestras universidades son un chiste enfermo de deshonestidad intelectual. Entonces yo te digo, porque ahora eres vocal, pero nunca dijiste una palabra en contra de Obama para pararlo. Continúo. Obama estaba tratando de llevar la iglesia abajo. Y ahora tenemos por primera vez un presidente que se dirigió a la marcha por la vida. O sea, Trump fue a una marcha, a la marcha por la vida y el derecho a la vida y no al aborto. Y es la primera vez que un presidente va a una marcha de esas y habla en esa marcha a favor de los niños no nacidos. Entonces él dice, es la primera vez que tenemos un presidente que va a una marcha por la vida y que se opone a la terrible enmienda de Johnson, que quitó la libre libertad de hablar de los pastores. Trump está peleando por darle a tu púlpito, donde tú debes hablar la verdad sin quedarte callado. Entonces, porque ahora te opones a él, pero te quedaste callado con Obama. El más devastante cargo en contra de estos pastores es que activamente le están diciendo a su gente, no voten por Donald Trump. Ahora, queridos pastores, ustedes se han movido a atacar las políticas de inmigración de Trump. Ahora, dicen ustedes, no queremos un muro en la frontera, porque dicen ustedes que Jesús enseñó que deben haber fronteras abiertas. O sea, que ustedes se tragaron la mentirita de la izquierda. O sea, que ustedes están haciendo al lado contrario de donde deberían estar. O sea, que ustedes ahora quieren permitirle al sistema que protege asesinos y que también protege a aquellos que castigan al trabajador americano. O sea, mejor dicho, que ustedes se están poniendo en contra de sus propias congregaciones. De hecho, yo digo, qué contradicción la que están cargando ustedes. ¿Ustedes alguna vez se escondieron detrás de Romanos 13 para justificar su silencio? Pero la verdad es que ilegales han entrado a este país y han matado y lo harán de nuevo. Y los demócratas o los de la izquierda solo los quieren aquí porque ellos siempre han votado por la izquierda. Es la única razón que los quieren dejar entrar. Así que si tú dices que Jesús no quiere fronteras, ¿por qué no más bien preguntamos acaso qué significaba Marcos 24:43? Cuando dice, miremoslo en el español, porque yo estoy leyendo el de inglés traduciendo. Mateo 24:43. Cuando dice, pero sabed esto,
que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar o entrar o invadir su casa. Me pareció re fuerte esta carta, pero me parece muy real. O sea, estamos en el momento en que la iglesia a nivel mundial está tomando partido. Y muchos de la iglesia, ustedes ya han visto posts, pastores, curas, casando gente del mismo sexo. Ustedes ya lo han visto. Hasta de hecho veía a alguien en Argentina de una iglesia, una líder de una iglesia apoyando el aborto. Ya está la iglesia y el mundo tomando partido. O sea, la bola de demolición ha llegado y ha llegado el momento en que todos nosotros sepamos de qué lado vamos a estar. O vamos a estar del lado de lo que dice la palabra de Dios, así no sea conveniente para mí, así no sea conveniente para mi familia, así no sea conveniente para mis gustos, o vamos a estar del lado contrario de la palabra de Dios. O sea, vamos a tener que tomar partido, iglesia y cristianos. Nosotros vamos a tener que decir lo que la palabra de Dios dice. Gústele al que le guste. Y nos vamos a tener que plantar en lo que es correcto. Nadie está diciendo que Dios no ama al ser humano, porque obviamente nos dicen las escrituras que Dios amó al mundo. Y también, aunque éramos pecadores, Dios nos ama, Dios nos amó. Pero que ustedes le digan a Dios que ustedes no han cometido pecado, olvídense de su salvación y olvídense de su salvación eterna. Por lo tanto, es muy peligroso, de nuevo les digo, estas marchas de orgullo gay, como vieron lo que pusimos en el post de Palabra Pura acerca de ese versículo, acerca de Isaías, que a mí me pareció impresionante cuando leí ese versículo. De hecho, me imagino que a varios de ustedes les pareció también impresionante, porque supongo que muchos no conocían ese versículo de la Biblia. Permítanme, lo busco. Está en Isaías. En Isaías dice, permítanme lo leo. Isaías dice, Isaías 3:9, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. El quedarse callado, que es lo que mucha gente está haciendo, o como leíamos en esa carta de ese arzobispo que trabaja para el arzobispo de England, de Inglaterra, de la iglesia anglicana, él decía, el problema es que muchos de ellos son atraídos por personas del mismo sexo, o algún sobrino o algún nieto. Así que ya están involucrados emocionalmente porque es parte de su familia, entonces cambiemos la escritura. Y yo les digo, peor error que se puede hacer, que usted creer que porque alguien es de su familia, tiene que cambiar la palabra de Dios porque qué pesar de él. No, usted está cayéndose en una trampa. Es a esa persona, porque usted la ama, que usted empieza a razonar con él. Empieza a decir, mira, la palabra de Dios dice esto. Tú no fuiste creado para esto. Que las mamás le digan a sus hijas, mira, hija, la palabra de Dios dice esto. Tú no fuiste creada para que tu novio se esté acostando contigo. Tú fuiste creada para tener un buen hombre que te respete, que te ame, que te ofrezca matrimonio. Todo está al revés y como ya es culturalmente aceptado, la gente se está callando. Y que usted se calle, usted es partícipe del pecado de ellos.
Y cuando estemos todos delante de Jesús, los que somos de la iglesia, ¿qué le vamos a responder al Señor? ¿Que amábamos más a esa persona que a la palabra? Entonces, ¿qué nos creen que nos dirá Jesús? Entonces, por eso engaña a la persona sabiendo que la palabra era verdad. Porque si nos vamos a la definición del amor, que la vimos en El amor no es aceptación, la vimos en Levíticos 19:17. La gente que llama a amor, defender lo que es incorrecto, está equivocado. Eso es odio y eso es aborrecer. Porque la verdad no la dice la palabra. Y es Levíticos 19:17, el que nos dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Dice, no aborrezca a su hermano en su corazón. Y la gente piensa, ¿y cómo no aborrezco yo a alguien? Dice, razona con tu prójimo para que no participes de su pecado. Hay gente que puede tener, por ejemplo, un familiar gay, un hermano, un primo, lo que sea. Y piensa que como es mi hermano, como es mi primo, como es mi tío, entonces tengo que aceptar así. Ese es su estilo de vida, eso lo escogió. Entonces, yo como te amo, te acepto. No, el amor no es aceptación. La palabra nos dice que para no aborrecer a alguien tenemos que razonar con él. O sea que cuando yo no razono con alguien acerca de lo que la palabra de Dios dice, yo estoy odiando a esa persona. Es como si alguien estuviera yendo hacia un abismo y va para la profundidad. Y yo me quedo, pero como lo amo, voy a dejar que sigas tu camino feliz, danzando como Heidi por la montaña, porque te amo. Sigue caminando como vas. No, porque resulta que en la punta se va a despeñar. Por lo tanto, uno cuando ama a alguien, sabe hacia dónde se está dirigiendo y no se hace el loco y le dice, ten cuidado porque está yendo por un camino que no es. Está yendo por un camino que te va a destruir. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque te amo. Porque no te aborrezco, sino porque te amo. Y porque Dios te ama, por eso nos está advirtiendo lo que dice su palabra. Iglesia, estamos en un tiempo decisivo. Estamos en un tiempo en que se acabó el jugar a la iglesia. Se acabó el ser livianitos o light, como dijo Rafael, una expresión la semana pasada. Dijo, una iglesia light. Se acabó ese tiempo. Se acabó. O sea, ya Dios dejó, ok, ya lo hicieron. Pero llegó el tiempo en que cada uno va a tener que definir de qué lado está. Así que yo los invito, bendito sea el Señor, yo los invito a ustedes a que definan muy bien en su corazón a quién va a servir. Usted. Porque ninguno de nosotros puede tener dos señores en el corazón. Si Dios es el Señor, vamos a tenerlo que seguir a Él y a su palabra. Y si no lo es, entonces que el malo sea más malo. Y el bueno siga su camino. Pero yo espero que ustedes y nosotros, los que están bajo Iglesia Palabra Pura, entendamos el tiempo en el cual estamos viviendo y tomemos radicalidad en llamar las cosas como son. Lo que Dios ha dicho es verdad y lo que contradice su palabra es mentira. Eso no me hace muy popular, pero con eso agrado a Dios. Y con eso, cuando esté delante de Cristo, me va a posicionar para recibir las recompensas, porque solo así yo podré escuchar las palabras de bien hecho, siervo fiel. Y espero que ese sea su propósito en la vida, terminar esta carrera en alto, llegar delante de Cristo en alto y haber cumplido lo que dice su palabra y haber seguido la luz de su palabra y no haberse dejado desviar por ninguna cosa. Dios los bendiga. Les dije que iba a ser un mini en vivo, así que
Nos veremos una próxima vez y pronto estaré decidiendo qué vamos a hacer con estos programas. Les mando un beso, Dios los bendiga y que tengan buena noche. Hasta luego.